a este nuestro programa En Esencia. Hoy jueves 5 de la tarde vamos a conversar sobre el Día del Hombre. Sí, hoy 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre y por supuesto con esto existe una lucha para visibilizar el que a muchos les afecta y por supuesto que es importante visibilizar esta enfermedad. Además, dentro de esto nosotros tenemos como invitado el día de hoy a nuestros estudios virtuales de En Esencia, Alejandro Camacho. Él es presidente de la Fundación En Común, quien nos va a conversar más sobre su fundación y sobre lo importante de la celebración de esta fecha y el apoyo también de los hombres a las mujeres. Bienvenido, Alejandro, a nuestros estudios. Los micrófonos son suyos. Un gusto, muy agradecido de que nos puedan brindar este espacio para hablar de este tema. Digamos que ha tenido este enfoque un poco menos relevante, pero que es necesario. Perfecto, y bueno, vamos a conversar sobre el día de hoy, 19 de noviembre. Cuéntanos un poco, Alejandro, ¿de dónde nace esta celebración que yo creo que es primordial, es la base de la construcción de un mejor ser humano? Bueno, como base, para poder llegar a unos niveles mayores de conciencia a través del problema que era el cáncer de próstata, se decidió desde la OMS, se planteó el tema de que se haga un Día Internacional del Hombre. Recordemos, el Día Internacional de la Mujer se celebra por la masacre de obreras en Chicago. En cambio, el tema del Día del Hombre se celebró más por un tema de generar conciencia, de generar un impacto específico sobre el tema de una enfermedad. Aunque lamentablemente este día suele pasar un poco como debajo del radar, suele ser algo más cercano que, digamos, no tiene la relevancia que es el día de la mitad digamos, la mitad de la humanidad, y más a veces se suele ver más como una especie del día del árbol, que no suele tener tanta atención. Qué importante lo que nos dice Alejandro. La mitad de la población es masculina y hay que tomar conciencia. Si bien es cierto, existe este movimiento fuertísimo en el tema de la mujer y sus derechos, también tenemos a la mitad de la población del mundo que tiene también sus problemas, está en esta lucha constante y bueno, otra vez también yo creo que es bien difícil ahora con la posición del feminismo, con la posición de las mujeres también es una lucha de dos, ¿no, Alejandro? Y no solo diría de dos, sino que también esto incluye a las diversidades. Yo más bien veo el tema de la lucha por la equidad como una especie de trípode, que tiene que estar con diferentes acciones construyendo esa equidad. Las mujeres con el empoderamiento femenino, las diversidades con la normalización y el reconocimiento de sus derechos en igualdad, y los hombres con la deconstrucción masculina. Y un poco uniendo con la pregunta que planteaba, tenemos que ver un enfoque diferente. ¿Qué es lo que sucede? Los hombres normalmente se nos ha construido más en el rol del privilegio, se nos ha construido más en el rol de una masculinidad más clásica, hegemónica, en que ser hombre se embarca en un solo canon, competitivo, violento, entre comillas, conquistador, y ese rol más, digamos, entre comillas, no sé si decirlo propositivo o incluso a ratos roza en lo violento, genera complicaciones porque el mundo va cambiando. Incluso, como decíamos, las mujeres, las diversidades han ido cambiando el escenario y ya el hombre clásico, occidental, machista, patriarcal, ya es un elemento que nos llama la atención. De hecho, hace 2 semanas en el Ecuador se vivió un problema muy grave. Se vio como en el transcurso de 2 semanas se registraron alrededor de 12 a 13 feminicidios. Vivimos un problema gravísimo. El 25 de noviembre va a ser el Día de la No Violencia contra la Mujer, pero aquí tenemos que decirlo de manera directa. Los actantes de esos feminicidios son hombres. Y si no trabajamos con los hombres, si no trabajamos con todas estas masculinidades que todavía se encajan en estas masculinidades hegemónicas, digamos, con un amor propietario, con un amor obsesivo, vamos a seguir teniendo estos problemas. Entonces, digamos que siempre lo indicó claramente, cuando se marcaba el tema de una lucha por la equidad, se suelen marcar mucho en el tema de las mujeres,
pero los hombres también debemos y tenemos la obligación de comenzar a trabajar esos escenarios. ¿Cómo comenzar a trabajarlos? Apuntando a la deconstrucción masculina. Tres claves rápidas de esta deconstrucción es la reconexión emocional, es decir, romper este mito de los hombres no lloran, la reconexión y la responsabilidad paterna para que no siga habiendo esto de lo que muchas activistas de género dicen que los hombres también abortan, que son los hombres que descuidan y abandonan a sus hijos y a sus hijas, y un punto de la reconexión emocional y no violenta. Debemos dejar de que la única forma de expresión posible para un hombre sea cuando está pegado a los tragos, vaya y se exprese su violencia. La mayoría de casos de violencia a la mujer de parte de sus parejas se dan en un marco de que su pareja está alcoholizada. Entonces aquí tenemos un problema puntual, aquí tenemos un problema integral y social, y eso se debe trabajar con los hombres. Los hombres debemos también trabajar este ejercicio y colaborar en esa construcción por una sociedad más igualitaria, pero creo que aquí la clave en digamos, en el tema masculino es una sociedad no violenta, una sociedad que busque el diálogo y la paz antes que la guerra y el conflicto. Bueno, y estamos esta tarde con Alejandro Camacho. Él es presidente de la Fundación En Común. Con él hemos conversado en este momento sobre la importancia de rescatar valores dentro del hombre, desarrollar dentro de él estas percepciones de que todos los problemas no se pueden arreglar con violencia y que desafortunadamente en los últimos días hemos tenido varios femicidios. Desafortunadamente los protagonistas de los mismos son hombres, como dice Alejandro, a través de la bebida, a través de no solo la bebida, sino también las sustancias psicotrópicas, desarrollan esas iras, ese interno que tienen, y bueno, la consecuencia son estos femicidios. Como dice Alejandro, lo importante es trabajar en conjunto para lograr una sociedad mejor. ¿Y qué parte de nosotros también como mujeres al celebrar este hermoso día, 19 de noviembre, el Día del Hombre, como madres, hijas, esposas, hermanas, qué parte de nuestra responsabilidad está en desarrollar esas afectividades dentro de nuestros hijos, hermanos, tíos, esposos, para lograr esta mejor sociedad? Alejandro, ¿cómo tú ves ya dentro de la familia? ¿Cómo se podría trabajar estas nuevas masculinidades, dejar aparte, dejar a un lado el hombre de las cavernas, como dicen las feministas? Yo digo, yo creo que es importante dentro de nosotros también rescatar esa responsabilidad, Alejandro. Bueno, en mi experiencia hemos llevado ya 2 años recorriendo el país, diferentes puntos muy diferentes. Desde hemos dado charlas de masculinidades desde el Ejército Nacional, pasando por la función judicial en Tulcán, pasando por colegios y pasando también por sectores, digamos, del sector de área indígena. Y cada realidad y cada tipo de masculinidad es diferente. Simón de Beauvoir, si bien esto lo enmarcaba para construir el tema de lo que era el género femenino en el segundo sexo, decía que el tema de la construcción no hay una feminidad, sino hay varios tipos de feminidades y hay varios tipos de mujeres. En el caso del hombre es tal cual. Y el Ecuador, al ser un elemento plurinacional y pluricultural, hay varios tipos de masculinidades, mestizas, andinas, cholas, montubias, afrodescendientes, y hay que darle un tipo de lectura específico. Yo sí podría pensar en la masculinidad que se enmarca de las personas, digamos, de 40 para arriba, al tipo de masculinidad que se enmarca de 40 o 30 para abajo. Ha ido cambiando, ha ido rotando. Y por eso es que en mi experiencia, digamos que este círculo familiar necesita un apoyo y una capacitación. En este sentido, me parece que solo vernos al espejo y decir, bueno, ya no voy a ser violento, voy a ser un mejor tipo, me voy a ver al espejo y yo ya no voy a ser más machista. No es tan sencillo. A nosotros nos han criado históricamente desde los medios de comunicación, la familia, las instituciones sociales y el Estado con un canon machista. Nosotros vemos autoridades, y de hecho esto lo veo con profunda preocupación, que en las actuales elecciones, eh, hoy en día, casi de, si no estoy mal, 17 candidaturas, apenas una es de una mujer, y de los tres binomios con posibilidades reales de llegar a Carondelet,
solo uno tiene una paridad, que es el binomio de Jaco Pérez y Bien Macedonio, y los otros dos binomios con posibilidades reales son dos hombres. Entonces vemos que en la política todavía está muy marcado este tema de entender al hombre como el centro de la sociedad. Y si seguimos construyendo esa masculinidad hegemónica con el hombre en el centro de la sociedad, es muy complicado que le digamos a una persona de a pie, a un chico, a un joven, a un niño, o a un hombre o a un adulto mayor, digamos, no, 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 tú rompe todo eso a pesar de que todas las estructuras sociales están diciendo que tienes estas líneas, estos privilegios, y además te va a ir bien si tú repites esos cánones. Entonces yo creo que es, primero, una revisión interna, por supuesto, me parece que eso es fundamental, pero a la par, también es necesario comenzar a trabajar con estructuras sociales para que, digamos que en estos pequeños ejercicios que hemos hecho en charlas, al menos ha puesto ese pequeño grano de que se comience a visibilizar ese tema. De hecho, el día de ayer venimos de la ciudad de Tulcán dando una charla a los trabajadores de la empresa de agua de Tulcán, y vemos personas mayores, personas de 50, 60, 40 años, que ven bien estos cambios, que comienzan a concientizar ciertas cosas, pero es el punto, o sea, cómo darle el enfoque. Desde los activismos tendemos, pues, a dar un discurso que nos gusta a las y los activistas, pero nosotros necesitamos entender que la sociedad allá afuera va más allá de los libros que entendemos, y es necesario generar estrategias de comunicación y, y estrategias de eje social para poder desarrollar estas herramientas. Si es que nosotros logramos unas masculinidades diferentes, incluso podemos llegar a tener liderazgos diferentes. Me parecería muy interesante que Ecuador deje de vanagloriar tipos de liderazgos parecidos a un Jair Bolsonaro, a un Donald Trump, a un Duterte, a un incluso, qué sé yo, o sea, estas masculinidades, estos que dicen estos líderes fuertes, caudillos, que todo lo pueden, y regresemos a ver a ejemplos como de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, que en Nueva Zelanda, como sabemos, en este punto el tema del coronavirus está muy bien controlado. Carrie Lam, la propia Angela Merkel, Sanna Marin, mujeres, es decir, hombres que podamos ver en el liderazgo femenino un cambio, y hombres que también antes de digamos que es la típica de ser súper propositivo, de que yo salto, ser una especie de lobo de Wall Street, y regresemos a ver a gente que tengamos la capacidad de tomar distancia, de poder dialogar, de poder generar consensos y no generar más violencia en una sociedad que ahorita, en estos momentos, nos pide unidad, conciencia y diálogo para tener grandes Bueno, y soluciones estamos globales. con Alejandro Camacho, él es presidente de la Fundación En Común, quien nos acaba de visibilizar un problema que tenemos en Ecuador. Como él mismo dice, gracias a la Fundación, ha visitado y ha visto todas las masculinidades que existen en el país. Recordemos que el Ecuador es un país pluricultural y en el cual existen, como dice Alejandro, cholos, montubios, indios y todo el tipo de razas y etnias que tenemos en nuestro país tienen diferentes pensares. Si bien es cierto, como dice Alejandro, existe a partir de los 40 para adelante, siguen los hombres siendo, no todos, pero siendo machistas, siendo posesivos, y hay una diferencia, y eso quisiera preguntarte, Alejandro, ¿cuál ha sido el cambio de los jóvenes? Hablemos de los niños y hasta los 40 años, que existe ya esta diferencia, por un lado. Y por otro lado, quiero, Alejandro, rescatar lo que tú dijiste. El liderazgo femenino también es un problema, Alejandro, y es un problema dentro de la mujer misma, porque al tomar ese liderazgo femenino, se vuelven como, si bien dicen, actitudes masculinas. Tienen que ser más fuertes, más aguerridas, que son dueñas del mundo. Y es también un tema difícil de tomarlo desde la acción desde nosotros. Si bien es cierto, existe ese espacio de liderazgo pequeño, pero ya está existiendo, todavía existe estas brechas ideológicas y estas brechas psicológicas que debemos sacarlas de nuestra mente. Vamos con esas dos partes. Me gustaría comenzar por la segunda parte. ¿Por qué la Perfecto. segunda parte? Porque me parece súper interesante una palabra que tú tomaste para poder graficar la situación.
les toca. Les toca Así es. masculinizarse a las mujeres que están generando liderazgos. Y el problema de fondo es que si les toca masculinizarse a las mujeres, es que a su universo de votantes, a su universo objetivo de personas a gobernar, les gustan los liderazgos de, digamos, de una impronta masculina. Entonces significa que no es que las mujeres porque quieren lo hacen, sino porque se ven obligadas y orilladas a ese tipo de liderazgos. El problema es que nosotros todavía en las realidades latinoamericanas nos vemos muy marcados por este tipo de liderazgos caudillescos. Nos gusta todavía ese gamonal que nos esté gritando en la plantación para que hagamos las cosas. Y el problema es que por eso hablamos de un cambio estructural. Por eso es que para nosotros hablar de cambios, digamos, una feminización de la política, no solo estamos hablando de poner una mujer en el cargo, sino estamos hablando de que la perspectiva de cómo entendemos los liderazgos vaya cambiando. No es lo mismo, se me ocurre, un liderazgo a lo Margaret Thatcher de los años 80, que es totalmente masculino, a pesar de que es una mujer, nunca tuvo esa posibilidad de diálogo, sino que a la primera que encontró una posibilidad se metió en la guerra de las Malvinas, a diferencia de los liderazgos femeninos actuales. Yo creo que, digamos que si es que no pasen estos dos ejes imperialistas, tanto China como Estados Unidos y Rusia, que son los tres, Xi Jinping, Vladimir Putin, hoy en día, bueno, hasta hace pocos días Donald Trump, tenemos que, pues son el típico concepto del hombre macho que todo lo puede y el hombre autoritario. Entonces, de hecho, a nivel, esto no es Ecuador, esto es a nivel mundial. Todavía vemos eso, pero vimos, y esto fue lo del tema de la gestión del COVID, fue lapidatorio en ese tema. Si revisamos a nivel mundial, ya hubieron varios análisis de que las mejores gestiones en el tema del COVID fueron lideradas por mujeres, la misma que cité, Jacinta Aren, Angela Merkel, digamos que cuál fue esa impronta, cuál fue, digamos que esos pequeños detalles digamos que la prevención, ver primero el tema de una salud de su población antes que un problema económico. No tuvimos a un Andrés Manuel López Obrador, un Bolsonaro, un Trump, que lo que priorizaron es salgan a trabajar, no me importa que se mueran, pero que no se caiga la economía. Es decir, un liderazgo meramente masculino, casi machista y en este caso totalmente irresponsable. O sea, un hombre puede tener un liderazgo de tipo femenino, claro, cuando maneja diálogo, cuando maneja una posibilidad diferente de construcción de ese tipo de liderazgo. Cuando tú entiendes que se puede conversar, que se puede abandonar esa, digamos que esa fuerza para poder, o sea, que no está mal que a la larga se sienta. El problema es que nosotros a nuestros líderes, lideresas, siempre les pedimos que sean un poco más y de acero para que tomen decisiones. A mí me gustaría que un presidente a veces tenga dudas de lo que va a hacer antes de que tome una decisión, para que no tome la decisión con las tripas, como sabemos decir. Es necesario que también ese tipo de liderazgos, con un poco más de diálogo, con un poco más de reflexión, también se tomen estas posibilidades. Ahora, regresando a la primera parte de la pregunta, ¿cómo se construyen estas diferentes realidades? Me parece que sí es una especie de ejemplo espejo de lo que sucede en, digamos que en la construcción general de la política. Cuando tenemos ya en la realidad cotidiana personas que no tenemos, por ejemplo, un hombre que piropea a una mujer de manera sencilla en la calle, no está teniendo empatía. Porque, y ahí yo te hago una pregunta a ti. ¿Cuándo un piropo en la calle que tú no pediste te terminó siendo agradable? Normalmente Siempre, suelen ser, siempre, siempre es una incomodidad. Siempre, siempre será una incomodidad. es una incomodidad porque tú jamás le pediste a otra persona una opinión sobre tu apariencia física. Tú jamás le pediste en una calle, y esto yo siempre en las charlas sé decir, compañeros, cuando nosotros estamos caminando a la 1 de la mañana por una calle, nuestro mayor miedo va a ser que nos roben. Las compañeras van a tener un miedo diferente que yo jamás en la vida he sentido y que nosotros compañeros jamás hemos sentido. Ellas, aparte de que piensan que les roben, están con miedo de que les puedan violar. ¿Se dan cuenta de lo que es estar en una calle y tener miedo que te violen? Ese tipo de sensibilidades y empatía, sentir
pues el dolor de la otra persona nos falta muchísimo a los hombres ecuatorianos. ¿Por qué? Porque si tuviéramos empatía de entrada, tendríamos la boquita cerrada cuando caminamos. No es necesario ese tipo de escenarios. E incluso nosotros hemos sublimado el tema de el piropo y lo hemos elevado a categoría. Digamos que sí, hay una construcción cultural, por ejemplo, con el tema del amor fino, pero también tenemos que entender un tema, y es que la sociedad cambia. Los cánones y lo que veían bien nuestros abuelos, bisabuelos, no es lo mismo que nosotros vemos bien hoy en día. Nuestros bisabuelos veían profundamente mal que una mujer vote, pero Matilde Hidalgo de Procel, digamos que les dejó la boquita cerrada y votó. El punto es que las mujeres han ganado esos derechos a pulso, con fuerza y peleando, e incluso muchas dando su vida. Entonces, nosotros también tenemos que dejar un poquito, como decías, abandonar un poco la caverna y entender y comenzar a construir un tipo de masculinidad más acorde a los tiempos, ni siquiera actuales, sino a los tiempos ya del siglo XX, porque esto de las masculinidades, y esto es, por ejemplo, es un poco este mito de que los hombres jóvenes somos los que estamos haciendo como la pausa. No, el hombre joven, digamos que lo que tiene es que hoy en día es un poco más abierto y más tolerante, pero ojo, es un profundo mito decir, todos los hombres mayores son machistas, todos los hombres jóvenes no son machistas. No, no, eso no es así. Yo conozco hombres de mi misma edad, de 28, 30 años, que son profundamente machistas, que son profundamente misóginos, y hombres digamos, de 40, 50 para arriba, que ya pusieron los cimientos para las personas que hoy en día estamos construyendo también estas nuevas masculinidades. No es que esto nos inventamos nosotros, hubieron hombres antes de nosotros que comenzaron a replantearse ese tipo de rol, comenzaron a revisar esos privilegios que se tenía en el hombre en las sociedades occidentales. Entonces, hay que trabajar con todos. No, no depende de un tema de edad, sino poder trabajar un tema integral. Y de esa manera ya pues, se puede comenzar a replantear el escenario de un cambio real, de un cambio estructural, de lo que nosotros entendemos como hombre. Bueno, y estamos con Alejandro Camacho de la Fundación En Común. Con él estamos conversando del tema de las nuevas masculinidades, de cómo en este nuevo siglo tenemos que mejorar, porque siempre estamos para mejorar. Y una de las formas es, por supuesto, trabajar con el hombre hoy, que es el Día del Hombre, en el tema de la no violencia, en el tema de la conversación, de la comunicación efectiva y cómo lograr que como sociedad podamos llevar a esto, ¿no? A que la mujer ya no tenga que caminar por la calle con miedo, con cuidado. Y recordemos que esto es parte estructural de todos nosotros, porque a veces se pone hombre, mujer y no. Todos conformamos una sociedad, conformamos hogares y somos el pilar y la base para una sociedad mejor. Y como dice Alejandro, no depende de las edades, depende de este cambio estructural que debemos hacer nosotros mismos, inclusive las mujeres. Alejandro, en nuestro programa siempre pedimos a todos nuestros entrevistados que nos den 5 tips para vivir mejor. Te pido a ti 5 tips para manejar mejor esa masculinidad en este nuevo siglo y tener una mejor sociedad. A ver, el primer tip que yo les recomendaría es algo sencillo. Cuando supuestamente nosotros estamos cundidos por la ira, respiremos durante 15 segundos, pero no respiremos rápido, no, no. Uno, dos, tres, o sea, que se pueda respirar bien antes de tomar una decisión. Poder, ese es el primer tip, respirar, pensar, incluso si es que en un punto nosotros estamos desbordados de ira, es mejor incluso evitar el conflicto e irnos a otro lado. Dos, me parece fundamental, pero fundamental, que nosotros comencemos a empatizar con lo que puede sentir la otra persona. No solo pensar en nosotros mismos siempre. Si nosotros solo pensamos en nosotros mismos cuando nosotros hacemos una broma ofensiva a una persona LGBT, cuando hacemos una broma ofensiva a una mujer e incluso a otro hombre, poniendo en duda su masculinidad por algún canon
casi, yo diría, risible, nosotros no estamos siendo empáticos, nosotros solo estamos pensando en que, es que es un chiste y tiene que aguantarse el chiste. Pregunta, ¿por qué una persona tiene que aguantarse nuestro humor? Nosotros tenemos que ser más empáticos, tenemos que ser, digamos que tener una mayor conexión con lo que pueda sentir la otra persona. 3, recuperar el tema de las paternidades. Ojo, el hombre, un buen padre no solo es un buen proveedor. Un buen padre no es un cajero automático. Un buen padre no es el que siempre dice, no, no, es que nada le faltó y por eso es que yo le quiero. No, no, no. Un buen padre es el que se toma el tiempo de escuchar los problemas de sus hijos, de empatizar con los problemas que tienen sus hijos, que escucha los problemas de sus hijos no necesariamente solo para darles soluciones. A veces solo el hecho de poder conversar con un hijo o con una hija puede marcar una diferencia enorme. Marcar una paternidad en base, ojo, en base al cariño, al respeto y más que todo a la no violencia. Las paternidades no deben ser violentas. Eso de que la letra con sangre entra ya quedó no solo en el pasado, sino que hoy en día ya es hasta punible. Y es un avance que se realizó. Entonces las paternidades se deben pensar desde un afecto, desde un cariño, desde una forma de entender que la paternidad no es que tú ya eres padre y listo, sino que la paternidad también se gana. Es un adagio popular que es muy duro, que se refiere a otro contexto, pero que me parece que es muy atinado en esto. Padre no es el que engendra, sino el que cría. Y yo le sumaría una más a esa frase. Padre no es el que engendra, es el que cría y además es el que quiere. Porque si solo es el que cría y da plata, no, tampoco es un buen padre. Cuarto, me parece que es fundamental que nosotros los hombres dejemos de sentir que es la única forma de que podamos expresar nuestras emociones es o totalmente llenos de ira, molestos, agrediendo mediante la violencia como única forma de expresión de las personas e incluso la violencia, yo os digo, la violencia cobarde, porque normalmente estas violencias masculinas explotan en 3 escenarios. Uno, cuando estamos metidos en toda una turba violenta, entonces ahí sí justifican nuestras acciones, somos cobardes. Dos, cuando nosotros agredimos a una persona que tiene una menor fuerza física, sea un niño, sea una mujer, sea una persona de una diversidad sexogenérica, es decir, nosotros ejercemos esa fuerza solo cuando estamos seguros de que el resultado va a estar a favor de nosotros. Es decir, otra vez, somos profundamente cobardes. Y una tercera, que es una mezcla de las dos. Cuando estamos en masa, estamos en grupo y agredimos a una persona que es más débil que nosotros. Igual, somos profundamente cobardes. Yo quisiera que una persona que es violenta se ponga violenta con un grupo de policías o se ponga violenta con su jefe, que depende ya de su salario económico. Vamos a ver si es igual de violento que es como que lo que es como su pareja. Entonces, esa violencia no solo es violencia, sino que es una violencia hipócrita y profundamente cobarde. Rompamos esa violencia hipócrita y solucionemos nuestros problemas con diálogo. Yo sé que es una forma mucho más, que toma más tiempo, que toma más premura, pero que realmente genera cambios reales. Nunca, nunca en la historia, incluso en las revoluciones, entre comillas, violentas, solo por hecho de la revolución ya cambiaron las cosas. Tuvo que haber una serie de diálogos internos a nivel social para que haya cambios. La violencia por la violencia solo engendra caos y miedo. Y si nosotros planteamos la violencia como nuestro primer eje de posibilidad de vida, solo vamos a engendrar terror. Y quinto, y me parece que la más importante, el día de ayer, nosotros en las charlas que teníamos con los trabajadores de la empresa de agua de Tulcán, decíamos, tu padre, tu abuelo, dejó heridas en ti. Y todo el mundo dijo sí. O sea, me dejó heridas psicológicas, huellas, maltratos, no necesariamente físicos, pueden ser también simplemente psicológicos. Y yo les hago una invitación a los compañeros que nos están viendo en este momento. Eh, ¿Qué les parece? En serio, ¿qué les parece si apuntamos y nos
Se te fue el audio ahorita y la cámara. Mil disculpas, es que justo en este momento me hicieron una llamada. Perfecto. El... Retomemos en qué les parece. Ah, ya. Uno, a ver, digo, uno, dos, tres, a ver. Listo. ¿Qué les parece si nosotros, como un reto general para nosotros mismos, apuntamos a no dejar heridas en las personas que nosotros amamos? No dejar malos recuerdos en las personas que nosotros queremos y amamos. No me gustaría a mí que cuando en 20, 30 años una persona le pregunte a un hijo o una hija mía, a mi hermano o a mi pareja, qué opinan del Alejandro, diga, lo primero que se le ocurra es, me dejó estas heridas, me dejó estos vacíos emocionales. No dejemos llagas, porque ni siquiera son heridas, las heridas se curan, llagas abiertas en las personas. Apuntemos a ser personas que curen heridas, apuntemos a ser personas que puedan aportar luz a otras personas. Si es que nosotros nos pensamos a los hombres como un ser que piensa por y para él, totalmente competitivos, totalmente casi rapaces, como lo decía Thomas Hobbes, una especie de hombre, lobo del hombre. ¿Cómo queremos vivir sin dejar heridas en el resto de personas? Tenemos la obligación de generar una masculinidad más sana. 5 puntos muy sencillos, digamos que tienen una cola muy grande, muy larga, pero que me parece que son necesarios. Y si quisieran tener digamos que poder amalgamar más con charlas, lo que se está tratando aquí, no solo trabajamos en las masculinidades, sino en general lo que son derechos, solo trabajamos hombres, sino Fundación en Comunes de hombres, mujeres y diversidades, trabajamos, digamos que es un eje multifactorial. Estamos más que dispuestos a que nos busquen como Fundación en Común en redes y podemos trabajar eso. Perfecto, Alejandro, y estamos hoy celebrando el Día del Hombre y hablando sobre las nuevas masculinidades. ¿Cómo se puede a través de estas nuevas masculinidades, a través de la comunicación efectiva, a través de lo que nos ha dicho Alejandro, no llevar todo a la violencia, no llevar todo al grito, al susto, crear sociedades más empáticas que logren tener una sociedad más sana? Pues hoy, en el Día del Hombre, le agradecemos a Alejandro y le pedimos de nuevo, por favor, Alejandro, danos todos los datos de la Fundación en Común. Recordemos, la Fundación en Común es para hombres que están dispuestos, por supuesto, a conocer más de estas nuevas masculinidades. Además, por supuesto, su lucha contra el cáncer de próstata y su lucha por una sociedad mejor. Alejandro, por favor, danos todos los datos. Y bueno, primero que nada, no, Fundación en Común no es solo por y para hombres. Fundación en Común es un elemento de varios factores. Si bien masculinidades es un frente que hemos llevado con fuerza y que hemos manejado durante 2 años, no nos limitamos solo a eso. Por ejemplo, actualmente estamos cabildeando y peleando para que se pueda cristalizar la ley contra la porno venganza y la violencia digital en el Ecuador. De hecho, la mayoría de nuestra fundación son mujeres, no somos hombres, la mayoría son mujeres y de hecho ya estamos trabajando. Se va a llevar a cabo en la provincia de Tungurahua, en Ambato, un evento contra la no violencia de la mujer. Si tú estás interesado o interesada en lo que es la defensa de los derechos humanos en el Ecuador, Fundación en Común es tu espacio. Nosotros trabajamos con varios frentes, trabajamos varias iniciativas y básicamente estamos buscando generar proyectos para generar conciencia en la defensa de los derechos, pero a la par poder generar un mundo con un poquito menos de violencia, con un poquito menos de, digamos que esta rapacidad que a veces se come a nuestro mundo. Poder generar un mundo mejor, pero también con otro objetivo. ¿Dónde nos puedes buscar? Nos puedes buscar en nuestra página de Facebook, que es Fundación en Común. Esto es en Facebook, tanto también en Instagram, o a nuestro número institucional, el 099-2755
851. Esto es vía WhatsApp. Cualquier mensaje, nosotros estamos más que prestos. No solo trabajamos en la ciudad de Quito, como oyeron, trabajamos en la ciudad de Tulcán, en la ciudad de Ibarra, en la ciudad de Quito, trabajamos también en Ambato, trabajamos en Riobamba, trabajamos en Pastaza y en Morona, Santiago. Y si tú quieres también en tu provincia generar estos procesos, también estás más que bienvenido y bienvenida. La idea es trabajar, como dice el mismo nombre de la fundación, en común para poder generar cambios relevantes. Perfecto, Alejandro, y que vivan hoy los hombres, por supuesto, y también, por supuesto, que estas fundaciones que aportan a una sociedad mejor puedan tener este involucramiento con la comunidad. Les invito a todos a comunicarse con la Fundación en Común. Si tienes, puede ser dentro de tu comunidad, dentro de tu colegio, dentro de tu universidad. Fundación en Común está presto para hablar sobre las nuevas masculinidades y no solo eso, para generar una sociedad sin violencia. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Realmente necesitamos más medios de comunicación que regresen a ver estos temas. Lamentablemente la más media en estos días suele ver otro tipo de temas más chauvinistas, más amarillistas y ese tipo de temas que mejoran realmente la sociedad suelen quedar de lado. Les agradezco mucho a ustedes y que sigan creciendo. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan hoy en Esencia y a todos aquellos hombres que nos ven y nos escuchan, por supuesto, feliz día. Y el día de mañana vamos a hablar sobre las relaciones públicas y lo importante que son dentro del emprendimiento. Una hermosa tarde.